Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo la Sabiduría de la Kabbalah. Hoy nos acompaña Carlos Purrois, instructor de Kabyu, y vamos a estar hablando sobre el propósito de la creación según la Kabbalah. Hola Carlos. Hola, Seba. Gracias por la invitación. Un auténtico placer. Bueno, quería preguntarte, ¿qué nos enseña la Kabbalah sobre el propósito de la creación? Bueno, mira, es muy importante esta pregunta porque hoy en día de lo que carecemos precisamente es del propósito, ¿no? Y la Kabbalah nos dice claramente que existe un propósito, que es que la criatura, vamos a decir, la humanidad, ¿no? Porque nos entendamos todos, incluso todos los niveles de la naturaleza también, recibe a través de una conexión íntima con la fuerza que llaman de dar o el creador, toda la abundancia y el placer que él quiere darles, que este creador quiere darles, manifestando de esta forma su infinita bondad y perfección. Este es el propósito. Y también cómo describe entonces esta relación entre el creador y la criatura. Es que esto es lo esencial, porque nos dicen que sin creador no hay criatura, pero sin criatura tampoco hay creador. Es decir, es una conexión intrínseca y vital en la que la criatura se adhiere completamente a las propiedades de otorgamiento, de dar del creador, alcanzando de esta forma la plenitud, podríamos decir, la plenitud. El creador es como una fuente de toda la existencia y la criatura es como una emanación de esta fuente, de su amor y otorgamiento, pero que tiene un destino diferente, que es recibir y por lo tanto revelar y reflejar esas cualidades divinas en este mundo. Eso sería. Bien, y cuando hablamos del propósito de la creación, inevitablemente se me viene a la cabeza la Torá. Entonces, porque también está el relato del Génesis y vemos todo un montón de cuestiones ahí, ¿no? De la creación. ¿Cuál es el papel que cumple, mejor dicho, la Torá en el propósito de la creación? Siempre cuando hablamos en la Kabbalah de Torah, no tenemos que confundirlo con el concepto religioso, entre comillas, ¿no? Del que nos hablan las religiones. La Torah, para los cabalistas, es muy claro. Viene de una raíz que es Or, que significa luz. Y según esto, quiere decir que es una luz que influye, que de alguna manera está dentro de ese código. Sí, por supuesto, nosotros leemos historias, leyes, elementos morales, pero dentro, en ese interior, cuando estudiamos estos textos, y aún nos dicen más los cabalistas, cuando los estudiamos juntos, de ellos emana como una luz que influye, una luz que nos empieza a transformar verdaderamente internamente. Y eso es lo que los cabalistas llaman Torah, ¿no? Cómo a través de la lectura de esos textos, que son historias, mandamientos, simbolismos, etc., podemos encontrar esa luz que va a transformar nuestra naturaleza interior. ¿Qué vendría a ser? Bueno, esta luz lo que tiene es la fuente del creador. Es amor incondicional. Es otorgamiento absoluto, desinteresado. Es una fuerza que realmente prime la vida en toda la existencia. Porque el creador no busca nada a cambio, es decir, no nos va a pedir, mira, te voy a pedir, no. Él ofrece todo esto. Su único deseo es compartir toda esta abundancia, toda esta luz, toda esta plenitud con todas las creaciones. Y así permitirnos experimentar la alegría, la plenitud de toda la existencia. Así que este amor incondicional no se limita tampoco a los seres humanos, sino que es de toda la creación y se extiende a todo. Pero hay ciertas peculiaridades que supongo que entraremos un poquito más adelante, sobre cómo podemos recibirla, ¿no? Claro, y justamente sobre eso quería preguntar también hablamos que entonces que el creador es una fuerza de amor y otorgamiento. En otros programas también hablamos sobre que la criatura o nosotros mismos somos una fuerza de recepción. Entonces, ¿cómo se explica esta relación, ¿no? Entre la fuerza de otorgar, el deseo de otorgar y el deseo de recibir? Claro, son dos fuerzas opuestas, ¿no? En principio son como dos fuerzas opuestas.
pero que en su conexión, alcanzan la plenitud absoluta. Como hemos dicho, el Creador es la fuente de la luz, cuyo deseo es compartir esta bondad con las criaturas, y la criatura es el deseo de recibir el placer, lo que supone que inherentemente tiene una carencia, como una falta, como una necesidad, ¿no?, de ser satisfecha y para la realización o cumplimiento, ¿no?, plenitud. Este deseo se desarrolla y evoluciona constantemente. Esto es lo importante, que tiene que desarrollarse y evolucionar adaptándose y adhiriéndose a las formas y cualidades del Creador, hasta llegar a esta plenitud o equivalencia con Él. Es decir, el Creador es constante y entonces la criatura o el deseo de recibir lo que hace es siempre adaptarse a esa constante que recibe. Y esa es la capacidad de la criatura. Es decir, no puede recibir así como así, sino que tiene que adaptar su forma a la cualidad de otorgamiento que el Creador quiere imprimirle. Este sería el elemento básico. Bien, nos hablabas de evolución y de desarrollo, o sea, entonces el propósito de la criatura es esta, o sea, ese es el propósito, esa evolución, ese desarrollo. Así es. Tenemos que, claro, ese desarrollo necesita siempre, es como cuando a un niño le ponen en una pista, ¿no? Empieza a correr, pam, pam, pim, pam, pam, se cae, tropieza, no sé qué. Es decir, en una primera instancia no realiza vamos a decir, el trazado de una forma correcta. Entonces necesita, para desarrollarse, lo que llamamos corrección. Es decir, mira, tienes que saltar así, ahora impúlsate de otra manera, ahora tienes que coger la fuerza así, etc. Habrá algún instructor, alguien que le va a enfocar hacia la corrección, ¿no? Y esto es lo que justamente nos da la Torá, que nos da la corrección. Es decir, elevar, adaptar el deseo de recibir al deseo de otorgar. Es decir, que el deseo de recibir placer, que es inherente a como hemos dicho, a la naturaleza humana, esta causa de la carencia que yo tengo, de la separación del Creador, yo me doy cuenta de eso. Y a partir de ahí, yo empiezo a reconocer que estoy dentro de este deseo, que solo es propio, egoísta, vamos a decir, y que por lo tanto yo quiero, a partir de esa comprensión interna verdadera, realizar la plenitud en adaptación y adhesión y conexión al Creador. Eso es lo que llamamos corrección, o que los cabalistas llaman como corrección, ¿no? Es decir, que vamos a entrar a el proceso de adaptación del Creador, y para eso tenemos lo que llaman el prójimo, ¿no? Los cabalistas nos dicen, el prójimo, ¿quién es el prójimo? Pues mira, el prójimo es diríamos, esa sustancia del Creador donde yo puedo realizar esa adaptación. Imagino que ahora entramos también en la palabra mitzvot o mandamiento o como quiera, es decir, donde puedo realizar esa acción que me haga ser adaptado y adherido al Creador. Bueno, sí, justamente quería preguntarte eso. Un poco el consejo de los cabalistas a veces es observar Torah y Mitzvot, mandamientos. Primero preguntarte, al igual que hiciste con la Torah, que nos expliques un poco qué significa la palabra Mitzvot. Y después, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante entonces observar esos mandamientos? Claro, esto también es como cuando yo iba al colegio y me decían, no matarás, no te pipipi en las tablas, ¿no? Los 10 mandamientos. Y yo decía, pero esto, ¿qué es esto, no? Yo veía el mundo y decía, pues sí, me parece que el mundo funciona de otra forma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Precisamente, mitzvot no alude a una acción espiritual intrínsecamente, que también, que lo es, pero sobre todo habla de la transformación de mi intención, que es egoísta, en mi deseo de recibir, a una intención altruista. Es decir, que el mitzvot tiene que tener, mandamiento tiene que tener una acción interna que supone intención. Es decir, no es una simple regla que digo, yo hago así, ya me cubro las espaldas, ya hice, ya soy bueno, ya lo cumplo y ya está. Sino que son canales verdaderamente que me conectan con la fuerza superior, con la raíz espiritual de cada uno de nosotros.
Por lo tanto, fíjate qué importante, ¿no? Es el hecho de que yo pueda, en cada, vamos a decir, acción que yo realizo frente al prójimo, yo puedo ahora elegir esta intención que me conecta con la raíz superior y por lo tanto que me conecta con lo que llamaríamos las fuerzas del creador, o las fuerzas superior, ¿no? Entonces ahí estoy contribuyendo al proceso de corrección. Verdaderamente estoy tanto a nivel personal como a nivel global, es decir, no solamente en mí mismo, sino que al implementar esta acción, lo que estoy haciendo es también implementarla en un completo, ¿no? Es decir, que cada mitzvah, por lo tanto, fíjate qué importante, ¿no? Es una oportunidad para acercarnos a la realización del propósito del cual estamos hablando, del propósito de la creación. Bueno, también hemos hablado sobre, bueno, esto que estaba explicando ahora, ¿no? Esa conexión puede ser que nos lleve a una especie de equivalencia de forma con el creador. O sea, en este momento, sin conexión con el creador, estoy como separado de él. Pero al poder conectarme con él, encuentro esa equivalencia. Exacto. Muchas veces ponen el ejemplo del emisor y el receptor de radio, de ondas, o un emisor y receptor. En la medida en que yo quiero recoger una determinada onda de un emisor, yo tengo que mover el dial. Es decir, tengo que hacer una corrección. No aquí, porque esta fuente no va a transformarse, es constante. Donde tengo que realizar la transformación es en el dial del receptor. En ese dial del receptor yo puedo ahora, en el momento que la adhesión es absoluta, es decir, estoy 100 aquí, 100 aquí, se produce equivalencia. Esos deseos convergen, ¡pum! Y yo recibo. Recibo, así de simple funciona. Y eso es lo que llaman equivalencia de forma. La fuente, en este caso el creador, yo soy el dial interno, se llama corrección, muevo ese dial y en ese GPS interno que me va moviendo, girando, adhiriéndome al creador en cada momento. Como una parabólica, igual funcionamos, ¿no? En realidad lo que descubrimos fuera es porque lo tenemos dentro, ¿no? Son raíces espirituales, todos los sistemas de comunicaciones, esto de los satélites, todo esto, en realidad es la profundidad de la interioridad humana que se está expresando fuera y la estamos manejando fuera. Sí. Bueno, Carlos, muchas gracias. Vamos a dejar por acá hasta ahora. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse. En la descripción dejamos todos los links a nuestras redes y hasta la próxima.